Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar con el estudio del trabajo. En este video vamos a definir el concepto de trabajo total y la construcción de diagramas de cuerpo libre. La agenda para esta semana consiste de 3 actividades. La primera es ver el presente video donde se definen los conceptos y se plantea el análisis para la resolución de ejercicios de aplicación. Luego vamos a resolver un pequeño test de 5 preguntas de forma verdadero o falso. Y vamos a finalizar con la resolución de la guía 2. Esta agenda está vigente desde el lunes 27 de abril hasta el jueves 30. Recordemos que es muy importante que se realicen las actividades en este orden secuencial. Primero, porque el video nos permite comprender los conceptos y la metodología para resolver ejercicios. En el test evaluamos nuestra comprensión de los conceptos y luego en la resolución de los ejercicios aplicamos toda la terminología y metodología que hemos repasado en las actividades anteriores. Muy bien, el contenido a considerar para este video, primero es la clasificación de fuerzas. Luego definiremos el concepto de trabajo total, la construcción de diagramas de cuerpo libre. Vamos a finalizar con el ejemplo de aplicación y concluiremos con la metacognición. Muy bien. A lo largo de todo el curso de ciencias físicas hemos hablado mucho de fuerzas. Al principio las clasificamos como una magnitud física vectorial, porque no solamente nos interesa su valor numérico, sino que también su dirección y su sentido. Pero en términos simples, una fuerza es una interacción entre dos cuerpos o entre un cuerpo y su entorno. La palabra clave para comprender el concepto de fuerza es que implica una interacción. Ya vimos que el trabajo, o sea, nuestro objeto de estudio en esta unidad, es un proceso de transferencia de energía debido a la aplicación de fuerzas. Por eso es muy importante conocer e definir el concepto de fuerza, saberla clasificar como una magnitud física vectorial y también reconocer cuándo una fuerza puede afectar a un sistema. Las fuerzas se pueden clasificar dependiendo de su forma de aplicación, dependiendo de la manera en la que interactúan con los cuerpos. Así podemos tener fuerzas a distancia o fuerzas de contacto. Entre las fuerzas a distancia tenemos a la fuerza eléctrica, la fuerza debida a la atracción entre dos cargas eléctricas. La fuerza magnética, la fuerza que experimenta un observador debido al movimiento de cargas. Ahí tenemos la relación cuando se forman los campos eléctricos, cuando se forman los campos magnéticos. Muy bien. Una de las fuerzas a distancia más importantes y la que todos somos objetos es el peso. El peso es la fuerza que ejerce el centro de la Tierra que atrae a todos los cuerpos que están en la superficie terrestre, ¿verdad? Es una fuerza muy importante que está presente en todos los sistemas. Luego tenemos a las fuerzas de contacto, que como su nombre lo dice, implica una interacción directa, un contacto directo entre cuerpos o entre un cuerpo y una superficie. Tenemos así la fuerza de fricción, la fuerza de tensión y la fuerza normal. Las vamos a definir detalladamente. Como estamos analizando transferencias de energía en un sistema, vamos a identificar cuáles son las fuerzas que podrían afectar a un sistema para producir trabajo. Nos vamos a dedicar entonces a 4 tipos de fuerza. Vamos a trabajar con el peso, que ya dijimos que va a estar presente en todos los sistemas. La fuerza de fricción, cuando entra en contacto un cuerpo con una superficie. Fuerza de tensión, la que se debe a cuerdas o cables cuando tiramos de un objeto. Y la fuerza normal, la fuerza que hace una superficie perpendicularmente al objeto. Las vamos a detallar más adelante. Es muy importante recordar las unidades de esta magnitud. Las unidades en el Sistema Internacional para la Fuerza son los newtons. Un newton es equivalente a 1 kilogramo por metros sobre segundos al cuadrado.
Recordemos que en física todas las magnitudes deben expresarse con sus unidades correctas. Estamos trabajando en el sistema internacional. Por lo tanto, si queremos obtener el trabajo en joules, todas nuestras magnitudes deben estar en este sistema de unidades. Muy bien, vamos a definir las fuerzas con las que vamos a trabajar. Las que están señaladas entonces son las que nos van a servir para definir las transferencias de energía o el trabajo en los sistemas que vamos a analizar. Iniciemos con el peso. El peso se define como la fuerza con que la Tierra atrae a un cuerpo por acción de la gravedad. Todos experimentamos esta fuerza, todos los cuerpos sobre la superficie terrestre experimentan esta fuerza. Cuando nosotros sentimos dificultad a levantar un objeto del piso, esto se debe a que el peso se relaciona con la masa y con la constante gravedad. Por eso es que el peso se define como el producto de la masa por la gravedad. En este caso estamos representando al peso con W minúscula, porque recordemos que el trabajo lo hemos representado con W mayúscula. Entonces, para hacer la diferencia, vamos a quedar claros en que W mayúscula es para el trabajo y W minúscula es para el peso. ¿Por qué es más difícil levantar unos cuerpos que otros? Esto se debe a su masa, como podemos observar. ¿Cuánto vale la constante de la gravedad? Vale 9.8 metros sobre segundos al cuadrado en el sistema internacional. Muy bien. Luego tenemos a la fuerza de tensión. La representamos con una letra T mayúscula. Como mencioné anteriormente, esta fuerza es la ejercida por una cuerda, una cadena o por un cordel estirado sobre un objeto al cual se ata. Cuando nosotros queremos mover un cuerpo y le atamos una cuerda y tiramos de esta cuerda, entonces lo que estamos haciendo es ejercer una fuerza de tensión. Cuando usted saca a pasear a su perrito y le pone la correa, hay una fuerza de tensión en la cuerda. Muy bien. Luego tenemos a la fuerza normal. La representamos con N minúscula, para que no se confunda con la unidad de fuerza en el sistema internacional, que son newtons, y se representan con N mayúscula. La fuerza normal es una fuerza que ejerce perpendicularmente una superficie sobre un cuerpo apoyado sobre ella. ¿Qué es lo que tenemos que tener presente siempre? Cuando el cuerpo que estemos analizando esté sobre una superficie, siempre va a existir fuerza normal. Y esa fuerza normal va a ser perpendicular a la superficie. Por eso se llama normal. Normal quiere decir perpendicular. Entonces, si la superficie es horizontal, el vector fuerza normal va a ser vertical. Si la superficie es vertical, el vector fuerza normal va a ser horizontal. Y eso tiene que quedarnos bien claro siempre. Siempre que el cuerpo esté sobre una superficie, va a existir fuerza normal. Y es fácil determinarla o establecerla, ya que dijimos que forma 90 grados con la superficie. Muy bien. Y por último tenemos a la fuerza de fricción. Es la que existe entre dos superficies en contacto. También se llama fuerza de rozamiento. Se opone al movimiento relativo entre ambas superficies. La representamos con la letra F minúscula. Es muy importante destacar la característica principal de esta fuerza. Esta fuerza es opuesta al movimiento. Por ejemplo, si el movimiento es en el eje X positivo, la fuerza de fricción debe ir en el eje X negativo, porque lo que está haciendo es frenar el movimiento. Por eso cuando definíamos en el video anterior las máquinas de movimiento perpetuo que no pueden existir, uno de los factores más importantes para que hacen imposible que esas máquinas existan es la fuerza de fricción. Hay rozamiento cuando hay contacto de cualquier superficie con un cuerpo o entre dos cuerpos. Habíamos dicho también que inclusive el aire ejerce una pequeña fuerza de fricción sobre todos los cuerpos que están en contacto con él. Podemos definir a la fuerza de fricción a partir de la fuerza normal. La fuerza de fricción se calcula como el producto de la fuerza normal por
el coeficiente de fricción, que se representa con la letra griega mu. Es un coeficiente de fricción. Ese coeficiente de fricción va a depender de la naturaleza de la superficie y de la naturaleza del cuerpo. Ese coeficiente no tiene unidades y hay tablas donde se nos presentan diferentes valores para diferentes superficies. Son datos que se han calculado previamente de manera experimental para que nosotros solamente los utilicemos. Muy bien, estas 4 fuerzas son las que van a estar presentes en los sistemas que vamos a analizar. Por eso debemos reconocer muy bien cuál es su significado y cuáles pueden ser sus aplicaciones en todos los sistemas. Vamos a definir ahora el concepto de trabajo total. Ya habíamos definido que el trabajo es un proceso de transferencia de energía cuando hay un cambio de posición o un desplazamiento en el sistema debido a la aplicación de una fuerza. Observemos cómo los conceptos fuerza, desplazamiento y trabajo están bien relacionados. Cuando hablamos de trabajo total, entonces simplemente es la suma algebraica del trabajo ejercido por todas las fuerzas que actúan sobre un sistema. ¿Cuáles son las fuerzas que pueden actuar sobre un sistema? Fuerza del peso, la fuerza de tensión, la fuerza normal y la fuerza de fricción. Esas son las 4 fuerzas que pueden influir en el estado de equilibrio o movimiento en un sistema, un cuerpo. Matemáticamente lo expresamos de esta manera. Entonces, el trabajo total va a implicar el aporte de trabajo ejercido por cada una de las fuerzas que actúan sobre el sistema. Pero no todas esas fuerzas van a ejercer trabajo sobre un cuerpo, porque ya vimos en el video anterior que el trabajo también depende del ángulo en el que se esté aplicando la fuerza. Así podemos tener una fuerza efectiva. La fuerza efectiva es la fuerza que provoca el movimiento. Hay fuerzas que solo se encargan de mantener al cuerpo en equilibrio, pero sin embargo, cuando se aplica una fuerza externa que promueve el cambio de posición de ese cuerpo, es a lo que llamamos fuerza efectiva. Generalmente se representa con F mayúscula, pero las fuerzas de tensión también pueden ser efectivas, ya que al tirar de una cuerda para jalar un objeto, esa fuerza está haciendo que el cuerpo se mueva. Por lo tanto, la tensión puede ser una fuerza efectiva. Esa fuerza efectiva puede tener también una componente efectiva. La componente efectiva es la que influye directamente en el movimiento de un cuerpo. Ya vimos que cuando ubicamos a un vector fuerza en nuestro sistema de referencia en el plano cartesiano, puede tener 2 componentes. La componente efectiva es la que está en la dirección en la que se está moviendo el cuerpo. Muy bien. Como podemos observar, para poder evaluar el trabajo total, necesitamos identificar de qué manera se están aplicando las 4 fuerzas que ya definimos anteriormente sobre el cuerpo que estamos analizando. De esta manera vamos a poder construir diagramas de cuerpo libre. Se llama diagrama de cuerpo libre porque lo que hacemos es aislar al cuerpo que estamos analizando. Es una representación gráfica de los vectores fuerza. Y esto es algo muy importante. En los diagramas de cuerpo libre únicamente puedo representar vectores de fuerza, solo fuerza. No puedo meter ningún otro vector, ni desplazamientos, ni aceleraciones, ni velocidades. Únicamente vectores fuerza que actúan sobre un cuerpo, tomando como sistema de referencia el plano cartesiano. Entonces, ¿en qué consiste la construcción de un diagrama de cuerpo libre? Primero, tomar como centro al cuerpo que estamos analizando y trazar el plano cartesiano, el sistema de ejes X y Y. Es muy importante cuando dibujamos un diagrama de cuerpo libre, escribir quién es el eje X y quién es el eje Y. Aquí hay un error, aquí tiene que ser X negativo. X negativo. Muy bien, lo que hacemos acá es ubicar los vectores fuerza de las diferentes clasificaciones de las que hablamos anteriormente. Si queremos ubicar al vector peso, tenemos que recordar
que esta fuerza se debe a la atracción de la gravedad hacia el centro de la Tierra, hacia abajo. Quiere decir que el peso va a ir hacia abajo. Y observe desde dónde parte el vector. El vector parte desde el centro de mi diagrama, hacia abajo, o sea, sobre Y negativo. Ese es el vector peso, que ya habíamos dicho que se representa con W minúscula. Muy bien. Si queremos representar, por ejemplo, la fuerza normal, en este caso es este vector, observemos que si el cuerpo está sobre una horizontal, ya habíamos definido que la fuerza normal va a ser perpendicular a esa superficie. O sea, si la superficie es el eje X, la fuerza normal debe ser perpendicular, o sea, estar sobre el eje Y. Ya habíamos dicho que la fuerza normal se representa con N minúscula. Observemos, el vector normal también parte del origen. Si el cuerpo se está moviendo en la dirección de X positivo, quiere decir que la fuerza efectiva que se aplicó para ese movimiento está sobre X positivo. Observemos, el vector siempre parte del origen también. Queda sobre el eje X positivo. Esta es la dirección de la fuerza que se está aplicando para el movimiento del cuerpo. Se puede representar como F. Pero hay una fuerza que se opone al movimiento de ese cuerpo y esa fuerza es la fuerza de fricción. Ya dijimos que, por ejemplo, si la fuerza está en el eje X positivo, la fuerza de fricción debe estar sobre el eje X negativo. ¿Por qué se hace un poco de menor magnitud? Generalmente la fuerza de fricción es pequeña, dependiendo de la superficie en la que se encuentran. Generalmente las superficies lisas tienen bajo coeficiente de fricción, como por ejemplo el hielo o el aluminio, por ejemplo, a diferencia de otras superficies rugosas donde el coeficiente de fricción es alto, como el asfalto, por ejemplo. Entonces, la fuerza de fricción se opone al movimiento y la representamos con F minúscula. Como podemos observar, en este diagrama hemos representado a los 4 vectores fuerzas que pueden actuar sobre un cuerpo. ¿Quiénes son las que van a mantenerse? El peso. El peso siempre va hacia abajo. No importa cómo esté definido el sistema de referencia, ya habíamos visto anteriormente que se puede rotar este sistema de referencia, pero el peso siempre va a ir hacia abajo. Otra muy importante, la normal, siempre formando 90 grados con la superficie. La fricción siempre opuesta al movimiento del cuerpo. Y la fuerza, esa puede ser muy cambiante, va a depender de cómo se encuentra el sistema. Muy bien. Aplicando todos los conceptos que hemos estudiado, vamos a realizar el ejemplo de aplicación. Un niño arrastra un carrito de 5.6 kilogramos, una distancia de 12 metros a una velocidad constante a lo largo de una superficie horizontal, aplicando una fuerza de 13 newtons. La cuerda con la que tira del carrito forma 45 grados con la horizontal. Se estima que la fuerza que ejerce la superficie sobre el carrito es 54.88 newtons y que el coeficiente de fricción es de 0.20. Se nos pide representar todas las fuerzas en el sistema, en un diagrama de cuerpo libre y calcular el trabajo ejercido por la fuerza efectiva, el trabajo ejercido por la fuerza normal, el trabajo ejercido por la fuerza de fricción, el trabajo ejercido por el peso y el trabajo total, o sea, la suma de los trabajos ejercidos por cada una de las fuerzas que influyen en el sistema. Cuando se presente un ejercicio hay que analizar. Lo que estamos buscando es trabajo. Para eso tenemos 2 herramientas, un enfoque polar y un enfoque por componentes. Ahora lo que nos está dando el problema son magnitudes y ángulos, entonces nos vamos a basar en el enfoque polar. Empezamos como siempre con la identificación de nuestros datos. Es muy importante luego de leer un enunciado hacernos la pregunta, ¿qué tengo y qué quiero? Hay que ser conscientes de nuestros razonamientos a la hora de resolver los ejercicios. El problema me da la masa del carrito, 5.6 kilogramos. Dice que se desplaza 12 metros. La fuerza efectiva, o sea, la fuerza que está ejerciendo el niño para mover el carrito, es de 13 newtons y se está ejerciendo a 45 grados respecto al eje X positivo.
La fuerza que ejerce la superficie sobre el carrito es la fuerza normal. Ya la habíamos definido. Siempre que el cuerpo está sobre una superficie, hay fuerza normal. Y por último se nos da el coeficiente de fricción. Muy bien. Lo primero que debemos hacer es partir de nuestro planteamiento y dibujamos un diagrama de cuerpo libre. Para dibujar el diagrama de cuerpo libre tenemos que representar a nuestros ejes. Acá nuevamente es X negativo. Cuando se dibujó el diagrama se fue ese error. Pero tenemos que tener presente siempre que aquí es X negativo. Muy bien. La primera fuerza que vamos a representar, bueno, antes de eso vamos a definir la dirección del desplazamiento. Como ya dijimos, en los diagramas de cuerpo libre solo podemos representar fuerzas. Al vector desplazamiento lo tenemos que hacer fuera del diagrama, simplemente para indicar hacia dónde se está moviendo el carrito. Ese es el vector desplazamiento. Muy bien. La fuerza efectiva que está haciendo moverse a ese carrito está formando 45 grados respecto al eje X positivo. Y como se está tirando de él, la fuerza efectiva es una fuerza de tensión. Muy bien. Luego tenemos a la fuerza de fricción, la que se opone al movimiento. En este caso existe en el eje X negativo. Recordemos, aquí hubo un error, es X negativo. Esa es la fuerza de fricción, la que se opone al movimiento. Luego, el cuerpo está sobre una superficie, por lo tanto hay fuerza normal. Y observemos, la dirección del movimiento es horizontal, quiere decir que el carrito se está moviendo sobre la horizontal. La superficie es horizontal, por lo tanto la fuerza normal debe ser vertical. De esta manera estará formando 90 grados con la horizontal. Y por último tenemos al peso. Como ya dijimos, todos los cuerpos son atraídos al centro de la Tierra, por lo tanto este vector irá hacia abajo. Como podemos ver, aquí están todas las fuerzas que están influyendo en el movimiento de ese carrito o están presentes en este sistema. Lo que vamos a hacer es analizar el efecto de una a una para evaluar el trabajo total. Vamos a iniciar entonces con el trabajo ejercido por la fuerza efectiva. Ya dijimos que como la información que tenemos son magnitudes y ángulos, nos conviene utilizar esta definición de trabajo. Trabajo es igual al producto de la magnitud de la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo que forman estos dos vectores. La fuerza efectiva, ya dijimos que lo que provoca el movimiento del carrito es la tensión que ejerce el niño al tirar de él, ya sea por la cuerda o con lo que esté utilizando para tirar del carrito. Ya tenemos toda esta información, ya establecimos que este vector forma un ángulo de 45 grados respecto a la dirección del desplazamiento, así que solamente debemos sustituir. La fuerza efectiva es de 13 newtons, el desplazamiento es de 12 metros y el ángulo es de 45. Muy importante, todas las unidades deben estar en el sistema internacional. Por eso, cuando lo hemos trabajado siempre de la misma manera, cuando hacemos la lista de identificación de variables, ahí también debemos identificar si estamos trabajando con todas las unidades en el sistema internacional. De lo contrario, en ese punto se debe convertir. Realizamos las operaciones y obtenemos un trabajo de 110.31 joules. Muy bien. Continuemos con el trabajo ejercido por la fuerza normal. De la misma manera, nos conviene utilizar esta información por el tipo de datos que tenemos. Si el trabajo se ejerce por la fuerza normal, entonces tenemos el producto de la normal por el desplazamiento por el coseno del ángulo. Muy bien, pero este ángulo ya no va a valer 45. Por eso es muy importante hacer el diagrama de cuerpo libre. Lo tenemos acá. Observemos. El desplazamiento es horizontal. Lo que nos interesa determinar aquí es el ángulo que hay entre la normal y el desplazamiento. Observemos cuánto vale el ángulo entre la normal y el desplazamiento. Ahí está, vale 90 grados. Quiere decir que por ese valor lo voy a sustituir en la fórmula.
El valor de la normal ya nos lo había dado el ejercicio, 54.88 newtons, el desplazamiento de 12 metros y el ángulo es de 90 grados. Observemos, este ángulo se está midiendo a partir de la dirección del desplazamiento. Evaluamos y sustituimos, calculamos y tenemos un trabajo ejercido de 0 joules. ¿Por qué? Porque coseno de 90 es 0 y 0 por cualquier número es siempre 0. Quiere decir, nuevamente, cuando la fuerza y el desplazamiento son perpendiculares, tal como lo definimos en el video anterior, el trabajo es 0. Quiere decir que la normal no está ejerciendo ningún trabajo sobre el carrito. Muy bien. Vamos con la fuerza de fricción. Partimos primero del cálculo de la fuerza de fricción. La fuerza de fricción la habíamos definido como el producto de la fuerza normal por el coeficiente de fricción. La fuerza normal ya la daba el ejercicio y el coeficiente también. Realizamos las operaciones y obtenemos un valor de 10.98 newtons. Eso es lo primero que tenemos que hacer, calcular la fuerza de fricción porque el problema no nos la da, pero sin embargo tenemos una fórmula y tenemos los datos para poder calcularla. Partimos de la misma definición, el trabajo 3 entonces va a ser igual a la fuerza de fricción por el desplazamiento por el coseno del ángulo que hay entre la fuerza de fricción y entre el desplazamiento. Nuevamente hacemos uso de nuestro diagrama de cuerpo libre. Observemos, aquí tenemos al desplazamiento. El desplazamiento es en el eje X positivo. ¿Cuánto forma ese vector con el vector de fricción? Observemos, se está formando un ángulo de 180 grados. Quiere decir que por ese valor vamos a sustituir en el ángulo. La fuerza de fricción ya la habíamos calculado, el desplazamiento ya nos lo daba el ejercicio y el ángulo es de 180 grados. Realizamos las operaciones y obtenemos un valor de menos 131.76 joules. Recordemos que como el trabajo es una magnitud física escalar, nuestro resultado puede ser positivo, 0, como en el caso anterior, o negativo. Y eso se relaciona a que la componente de la fricción es opuesta al movimiento del cuerpo. Muy bien. Vamos ahora a definir el trabajo ejercido por el peso. Partimos de la definición del peso para poder evaluarlo, ya que el problema no nos da el dato del peso. El peso lo habíamos definido como el producto de la masa por la gravedad. La masa nos la da el ejercicio y la gravedad es una constante. Realizamos las operaciones y obtenemos un peso de 54.88 newtons. Ustedes pueden observar algo interesante. Acá el peso tiene el mismo valor que la fuerza normal. En algunos sistemas eso es posible, pero en otros no. Así que no podemos generalizar que siempre la normal va a ser igual al peso. En algunos casos sí y en otros casos no. Pero eso es objeto de estudio del cuarto periodo. Por el momento nos vamos a limitar a hacer el cálculo como lo estoy presentando acá. Entonces, tenemos el peso, ya podemos aplicar la fórmula. El trabajo ejercido por el peso va a ser igual al peso por el desplazamiento por el coseno del ángulo que haya entre el peso y el desplazamiento. Observemos, desplazamiento está en el eje X. ¿Cuántos grados hay entre ese vector y el vector peso? Observe, es todo este ángulo y todo ese ángulo vale 270 grados. Sustituimos en la fórmula y evaluamos y obtenemos un valor de 0 joules. ¿Por qué? Porque coseno de 270 es 0 y 0 por cualquier número es 0. Observemos que el peso tampoco ejerce trabajo sobre el cuerpo. Muy bien, ya tenemos todos los trabajos ejercidos por todas las fuerzas, ya podemos evaluar el trabajo total, que lo habíamos definido como la suma de los trabajos individuales ejercidos por cada fuerza. Una suma algebraica, quiere decir que consideramos el signo. El trabajo ejercido por la fuerza efectiva, que en este caso es una tensión. El trabajo ejercido por la fuerza normal, ya vimos que es 0. El trabajo ejercido por la fricción es negativo. Y el trabajo ejercido por el peso es 0. Hacemos la suma y obtenemos un valor de trabajo total de menos 21.45.
Si nos da negativo, no hay ningún problema. Ya dijimos que es una magnitud física escalar, puede ser negativa. Tiene esta magnitud debido a la relación que existe en el sistema de fuerzas. La fuerza efectiva tiene dos componentes, como podemos ver. Si está en medio del cuadrante 1, va a tener dos componentes, una en el eje X y una en el eje Y. La componente efectiva, o sea, la que coincide con la dirección del desplazamiento, es la componente X de la tensión. Probablemente esta componente sea de menor magnitud que la fricción, por lo tanto nos ha dado un valor negativo, pero eso no implica ningún problema. Muy bien. Concluimos entonces con nuestra metacognición. Las preguntas que nos tenemos que hacer para evaluar la comprensión de los contenidos, primero es si sabemos identificar todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo en un sistema. Si puedo saber a dónde va el peso, hacia dónde va la fuerza de fricción, qué es y hacia dónde va la fuerza normal. Si puedo identificar cómo se aplica la fuerza efectiva sobre un cuerpo. Eso es muy importante. Y por último es que si podemos interpretar el signo del trabajo total, si nos da negativo, positivo o cero. Como pueden ver, lo que estamos haciendo es aplicando los conceptos que vimos en el video anterior. Únicamente hemos agregado la construcción de los diagramas de cuerpo libre. Recordemos, para poder hacer el diagrama necesito entender cuáles son las 4 fuerzas que están influyendo en los sistemas que estamos analizando. El peso, que es una fuerza a distancia, y las 3 fuerzas de contacto, la fuerza de tensión, la fuerza normal y la fuerza de fricción. Comprendiendo bien eso y pudiendo analizar el sistema para representar a esos vectores en los diagramas de cuerpo libre, ya lo que queda es aplicar las fórmulas. Así que voy a estar pendiente de sus dudas. Nos vemos pronto, primero Dios. Si no, nos seguimos comunicando a partir de las redes. Por favor, respetemos el horario de consulta de lunes a viernes de 7 de la mañana a 4 de la tarde.